La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar organizado por GD. Mi nombre es Laura y os voy a presentar el webinar de hoy dedicado a las nuevas medidas que se han generado tanto en el ámbito fiscal, laboral, como a movilidad internacional en esta situación excepcional que estamos viviendo en estos días. Todas las medidas os las van a explicar mis compañeros Jordi, John, Alberto y Sira. Durante el webinar de hoy podéis usar el chat que tendréis a la derecha, lo veréis bajo una pestañita que pone chat. Ahí podéis escribir las preguntas y yo al final se las iré pasando a mis compañeros. Os rogaría por favor que cuando escribáis el mensaje lo hagáis todo seguido porque si no se van mezclando las preguntas de todos y entonces cuesta seguir un poco el hilo para poder pasar la pregunta completa. Las preguntas que no den tiempo a que las contestemos durante el webinar, no os preocupéis, al final del webinar hay una encuesta en la que podéis escribir pues, las dudas que os hayan podido quedar y nosotros os las responderemos. En cuanto al material de hoy, tampoco os preocupéis. Durante el día de mañana recibiréis un email en el que tendréis la presentación que hoy vamos a ver y también el vídeo que nos colgaremos en nuestro canal de YouTube y os pasaremos el enlace para que lo podáis ver. Y ahora sí, os dejo con mi compañero Jonander y nuestro webinar Impacto de las nuevas medidas sobre el COVID en el ámbito fiscal, laboral y en movilidad internacional de trabajadores. Bueno, Laura, muchas gracias por la introducción. A mí me toca un saludo a todos los asistentes. A mí me toca la parte fiscal. Es una parte muy corta, las medidas han sido relativamente escasas y espero que os resulte de interés. Bueno, tenemos que han salido en los últimos días 4 normas distintas, 2 reales decretos, 2 reales decretos ley y tenemos 3 fechas clave. 12 de marzo, tenemos 14 de marzo y tenemos 17 de marzo. Todo empezó el día 12 de marzo a nivel fiscal con los aplazamientos en materia tributaria. Los aplazamientos en materia tributaria han sido muy escasos, como os decía, y tienen las siguientes características, básicamente. Se amplía el espectro de aplicación de los aplazamientos a IVA, retenciones y pagos fraccionados. Antes no era así. Entonces, bueno, en ese sentido sí que tenemos una facilidad en la medida en que pagos a cuenta del impuesto de sociedades, retenciones del primer trimestre, en cierta medida retenciones de febrero también serán aplazables, pero hay que ver la letra pequeña y es ahí donde tenemos que estar atentos. Únicamente son aplicables a pymes y a autónomos que hayan tenido cifra de negocios inferior a los antiguos 1.000 millones de pesetas, 6.010.121,04 euros, durante 2019. Por lo tanto, las empresas o autónomos, aunque autónomos es menos habitual, que tengan una facturación superior a este límite no podrán aprovecharse de estos aplazamientos, ¿vale? Y por otro lado tenemos que las deudas en su conjunto tampoco pueden exceder de 30.000 euros. Por lo tanto, pymes y únicamente cuando las deudas en su conjunto excedan de 30.000 euros. ¿Cuáles son las características de estos aplazamientos? Pues básicamente la única ventaja, además del espectro que ya os he comentado, es que los 3 primeros meses serían sin intereses y los 3 meses siguientes, los aplazamientos se han concedido por 6 meses, los 3 meses siguientes serán al tipo de interés habitual, que es el 3,75 ahora mismo. Por otro lado, tenemos la segunda gran medida en el ámbito fiscal. La primera eran los aplazamientos, la segunda ha sido la suspensión de plazos. La suspensión de plazos se ha decretado en 2 tiempos, digamos. Por un lado tenemos el Real Decreto 463, que entró en vigor el 14 de marzo, y fue un Real Decreto cuya redacción no era todo lo precisa que debiera ser, y se completó el 17 de marzo con un Real Decreto Ley, el 8/2020, y con otro Real Decreto que venía a ampliar este que os comento del 14 de marzo. Por un lado tenemos
suspensión de plazos procesales, administrativos, de prescripción y de caducidad. A efectos tributarios, los más importantes, por supuesto, son los administrativos. ¿Qué pasó en este 14 de marzo? Que no nos quedó claro algo fundamental, y es, ¿hay que presentar impuestos o no hay que presentar impuestos? Estábamos en un momento en el que teníamos que presentar los impuestos de enero, seguramente, en muchas empresas. Y estamos ante la gran duda de, ¿tendremos que presentarlo? ¿Podremos aplazarlo? ¿Podemos no presentar? Pues bien, esa duda que nos quedó el 14 de marzo, el día 17 ya se aclaró, tanto por la agencia tributaria en una segunda instancia como por la norma en un primer momento. Y eso, como vemos aquí, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios sujetos a la normativa especial, ni afectará en particular a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. ¿Vale? Por lo tanto, no cabe duda que lo que intuíamos el día 14 se confirmó. Hay que seguir presentando impuestos, sin perjuicio de que tal vez te puedas acoger a esos aplazamientos blandos que comentábamos previamente. Pero hay que seguir presentando impuestos, hay que seguir presentando declaración de bienes y derechos en el extranjero, hay que seguir presentando, en un principio, pagos fraccionados. Digo en un principio porque al final esto cambia a diario y no sabemos si mañana o pasado mañana habrá alguna medida en este sentido. Los compañeros estamos solicitando medidas más drásticas en este sentido, ¿vale? Por ejemplo, la suspensión de reporte de facturas al SI, sobre eso no se ha dicho nada. De hecho, hay que seguir haciéndolo, ¿no? E incluso la agencia tributaria ha explicitado que sancionará. Luego ya en fase de alegaciones diremos si ha sido por fuerza mayor o no, pero en un primer momento la obligación persiste, el derecho a sancionar de la administración persiste. Por lo tanto, en este momento, ya os digo, obligación de mantener, sí, obligación de presentar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto únicamente una cuestión importante, y es que algunas administraciones autonómicas y forales sí están suspendiendo los plazos de presentación de autoliquidación. No vamos a entrar ahora mismo en cada administración, pero este punto sí que es interesante, que si tenemos algo entre manos, que lo revisemos concretamente. Muy bien. Y dicho lo anterior, que yo creo que era el punto que más en vilo nos tenía a todos, ¿qué pasa con los plazos en el ámbito tributario distintos de la presentación de impuestos? Bueno, para esto tuvimos que esperar hasta el 17 de marzo para ver cómo íbamos a afrontarlo, ¿vale? Posiblemente con plantillas en cuadro por cuenta del coronavirus, posiblemente con las asesorías también. En nuestro caso no, pero es posible que alguna asesoría estuviera también con problemas de plantilla. Entonces, bueno, pues era una cuestión fundamental, ver cómo se afrontaban los plazos que vencían dentro del estado de alarma, ya se hubiera notificado antes o después del decreto de estado de alarma. Por mi parte, para que esto sea más didáctico, he desglosado en 3 tipos de procedimientos los que se ven afectados por las medidas del 17 de marzo, ¿vale? Por un lado tenemos recaudación y otros procedimientos, y por otro lado tenemos los recursos y reclamaciones a los tribunales económicos, ¿no? Pues bien, en recaudación y procedimientos similares, como son subastas, adjudicación de bienes, atención de requerimientos de información, diligencias de embargo, estos en más o menos medida son comunes, tal vez subastas, adjudicación de bienes a la agencia tributaria son menos habituales, pero también estarían enmarcados en lo que vamos a comentar ahora. Tenemos que mirar 2 cuestiones. Uno, si las deudas se nos han notificado o los procedimientos se nos han notificado antes del 18 de marzo o si se nos han notificado después del 18 de marzo. Si estos actos o estas deudas que tienen un plazo que vencía dentro del periodo de alarma, pero que se ha notificado antes del 18 de marzo, tendremos plazo ampliado hasta el 30 de abril. ¿Vale? Y por otro lado, si son deudas actos notificados después del 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo. ¿Vale? Repito, si nos han notificado el acto antes del 18 de marzo, se nos amplía el plazo hasta el 30 de abril. Si se nos ha notificado después del 18 de marzo, se nos amplía
hasta el 20 de mayo. Es un margen suficiente, a mi juicio, para poder tomar medidas y poder reaccionar, incluso aunque nos veamos afectados por el coronavirus. En este sentido, la medida me parece suficiente, ¿vale? Ahora bien, entre los compañeros tenemos algunas dudas, han surgido dudas, compañeros de despacho, compañeros de otros despachos, la doctrina general, la edad, era si recursos contra actos notificados el 18 de marzo se podían recurrir o no en estos plazos que comentamos del 20 de mayo, 30 de abril. Pues bien, el Tribunal Económico Administrativo, el criterio que tiene es que todo queda suspendido hasta el día 20, ¿vale? Si tenemos un acto notificado antes del 18 de marzo, cuyo plazo para recurrir está dentro del estado de alarma, según el Tribunal Económico Administrativo Central, podremos esperar hasta el 20 de mayo para recurrir. Ahora bien, mi recomendación es que no hagamos uso de estos plazos extraordinarios si no es absolutamente necesario. Si tenemos capacidad para poder atender en el plazo ordinario, suponiendo que nada de la pesadilla estuviera ocurriendo, por favor, no hagamos uso de esos plazos, ¿vale? Y bueno, es muy importante para finalizar que dos cuestiones únicamente para finalizar. El periodo de suspensión que tenemos ahora no invalida los actos que nosotros realicemos dentro del mismo. Quiero decir, si presentamos unas alegaciones contra una diligencia de embargo en este plazo, aunque estuviera suspendido hasta el 30 de abril o 20 de mayo, se tiende por válido. Lo que pasa es que la agencia tributaria, en principio, no está atendiendo, no está realizando actos en este periodo, porque ellos sí que están en cuadro, ellos sí que tienen las oficinas cerradas, ¿vale? Y por último, estas ampliaciones de plazo no es necesario que las solicitemos, son de oficio, ¿vale? No tenemos que presentar ningún tipo de escrito. Y hasta aquí tenemos las medidas fiscales. Ahora mis compañeros, pues Laura introducirá a mis compañeros para que expliquen las medidas de ámbito laboral. Ha sido un placer y estaré encantado de resolver vuestras dudas al final del webinar. Gracias, John. Tal y como ha dicho, podéis ir escribiendo vuestras preguntas, al final las pasaremos. Antes de dar paso a mis compañeros, me gustaría pasaros una pequeña encuesta, a ver si la podíais contestar, acerca de si se han implantado alguna medida de conciliación en vuestras empresas. Dejamos unos minutos para que la gente pueda contestar y ver qué medidas se están adoptando. Como vemos aquí, el 3% no ha optado por ninguna medida, el 70% todos están realizando teletrabajo y un 28% parte realizando teletrabajo y parte trabajando en la empresa. Una vez tenemos estos datos, os dejo con mis compañeros, con Sira y con Alberto, que os van a explicar toda la parte de laboral. Por la parte de laboral, un segundito. En la parte de laboral lo que hemos hecho ha sido repartir en 5 puntos principales que vamos a repartirnos entre el compañero Alberto y yo. Entonces, el primer punto de todos es el supuesto de contagio dentro de la empresa. El segundo, cómo se tramitan los partes de alta y de baja por IT en caso de contagio. El teletrabajo y la prevención de riesgos, ayudas para autónomos y el último, los ERTEs de fuerza mayor y los ERTEs convencionales. Aunque se ha decretado el estado de alarma y esto lo que ha provocado es el cierre de la actividad de muchas empresas, sí que hay otras muchas en las que está persistiendo la actividad. ¿Esto qué está provocando? Que las empresas tengan que tomar medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores dentro de la empresa. Los supuestos que hemos indicado, básicamente los hemos reunificado en 4. El primero de ellos es el supuesto de que tengamos un trabajador contagiado o que haya estado en contacto con una persona contagiada.
En este caso, lo que se recomienda es que se tiene que hacer una cuarentena domiciliaria de 14 días, al menos así es hasta el momento. Y, por tanto, esto te supone dos situaciones distintas. Uno, trabajador directamente contagiado al que, evidentemente, se le obliga a estar en cuarentena por el Servicio Público de Salud, se procede a su aislamiento y, por tanto, tiene una situación de enfermedad común asimilada al accidente de trabajo. O el segundo caso es una persona que no está diagnosticada, pero que se adopta la cuarentena como medida preventiva. Esto no se considera como que el trabajador esté de baja, salvo que sea el Servicio Público de Salud quien considere que tiene que adoptar esta medida, sino que básicamente si lo adopta la empresa por prevención, lo que tiene que hacer es facilitarle en la medida de lo que puede el teletrabajo o alguna que otra medida. El segundo supuesto que tenemos es un trabajador que no quiere ir a trabajar porque tiene miedo de ser contagiado. Al final, el trabajador, si la actividad no está suspendida, está obligado a acudir al centro de trabajo y puede ser sancionado de manera disciplinaria por falta disciplinaria según lo que aparece en el convenio colectivo. Aquí lo que habría que ver es el convenio colectivo de aplicación a que nos podemos acoger o a que no. El tercer supuesto es un trabajador contagiado y qué protocolo de actuación tiene que tomar la empresa. Lo primero de todo, en caso de tener un caso de contagio, hay que comunicarlo a toda la plantilla, informando de los riesgos que hay de contagio y de las medidas que va a adoptar la empresa. Se tienen que dar instrucciones claras en caso de que haya peligro grave y que se tiene que interrumpir inminentemente la actividad o, en su caso, abandonar el lugar de trabajo. Y luego, evidentemente, hay que informar a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas. Los periodos de aislamiento también se consideran baja de accidente de trabajo siempre y cuando los indique el Servicio Público de Salud. Entonces, esto se considera como una situación asimilada al alta, como un accidente de trabajo. La duración de la prestación viene fijada en el parte de baja y luego en el parte de alta ya te indica los días exactamente que han pasado y se excluyen todos los casos de aislamiento preventivo que no sean acordados por el Servicio Público de Salud. ¿Cómo se tramitan estos partes? Siempre lo tiene que expedir el Servicio Público de Salud. No puede hacerlo ni la mutua ni un médico privado. Normalmente, en cualquier caso de enfermedad profesional o de accidente de trabajo, va a expedir el parte de la mutua, pero en este caso no. En este caso lo tiene que hacer sí o sí el Servicio Público de Salud. La contingencia será una enfermedad común, pero los efectos de la prestación van a ser los mismos que del accidente de trabajo. Y la duración habitual viene siendo de 5 días a 30. Y eso sí, el parte de confirmación nunca deberá pasar un tiempo inferior a 7 días desde el parte de baja. El abono de la prestación. Hasta que el médico no comunique el parte de baja, no se va a tomar ninguna actuación respecto a esta relación laboral. Es decir, no se puede comunicar ningún parte ni se puede hacer absolutamente nada. Es el médico el único que tiene la potestad para indicarlo. Y se hará el cálculo de la prestación en base al 75% de la base de cotización de contingencia profesional del mes anterior. Así pues, hay que tener en cuenta: con anterioridad a la emisión del parte, el parte médico requiere la confirmación de la autoridad sanitaria en caso de que se haya requerido el aislamiento. No vale el aislamiento preventivo de la empresa, simplemente el aislamiento que haya indicado el Servicio Público de Salud. No es necesaria la presencia física del trabajador para entregar el parte de baja. De hecho, la Comunidad de Madrid ya ha sacado un comunicado indicando que a partir de ahora no van a entregar ningún parte de baja, ni de confirmación, ni de alta a todos los afectados por el coronavirus. Lo que se hará es que directamente el INS se pondrá en contacto con las empresas para comunicar estos partes. La manera en la que lo va a hacer es a través de un fichero FIE que se lanza a través del programa Siltra. Esto, evidentemente, lo tienen los asesores laborales y les llega a ellos. Cuando se tenga conocimiento de un periodo de aislamiento o de un contagio por enfermedad que sea con posterioridad a realmente ese inicio de aislamiento o del inicio de la enfermedad, se pueden emitir los partes con carácter retroactivo. Entonces, no hay ningún tipo de problema de que el trabajador indique que está desde la semana pasada con todos los síntomas y que se encuentra mal y que a partir de hoy le den la baja, pero con efectos de la semana pasada. De hecho, la Seguridad Social ya nos ha avisado que no se van a tener en cuenta los plazos de comunicación que se tienen normalmente en cuenta, como los 3 días después de la baja para comunicar el parte, etcétera. Entonces, aquí sí que van a ser un poco más permisivos en todo este tema. Teletrabajo y prevención de riesgos. Antes de que nos pasara la situación y el estado de alarma, etcétera, para que una persona pudiera teletrabajar tenía que aparecer en el plan de prevención un apartado en el que se estipulara todas las características del teletrabajo. El trabajador tenía que ser formado, tenía que tener un puesto de trabajo adecuado en su casa, etcétera. Ahora, como el teletrabajo es una medida excepcional, se han relajado todas las medidas de prevención.
Entonces, lo único que pide el Ministerio es que, por favor, se realice una autoevaluación por parte del trabajador. De hecho, hay un cuestionario en la propia página web del Ministerio y que, en caso de que muchas de las cuestiones que son contestadas simplemente con sí o no sean no, tendrán que poner las medidas necesarias con el servicio de prevención y a través de la empresa. Sin olvidar que, al final, esto es una medida excepcional de carácter temporal y no quiere decir que la empresa tenga que adoptar las medidas para que esta sea de carácter indefinido. Las ayudas para autónomos que se reconocen en el Real Decreto son: si se ha quedado suspendida la actividad, se podrá pedir la prestación por cese de actividad. Si la facturación ha descendido en un 75% en el mes anterior, también se podrá demostrar. Lo único que esta facturación se tendrá que demostrar dentro del mes de marzo. No puede ser facturación anterior en el mes de febrero en el que no teníamos esta situación. La primera situación, se tiene suspendida la actividad desde el momento de declaración del estado de alarma, y la siguiente situación se tendrá en cuenta a partir del 1 de abril, en el que ya se podrá demostrar que se ha bajado el 75% de la facturación. Para ello, se tienen que hallar al corriente de pago. En caso de no estar al corriente de pago, no quiere decir que no se vaya a dar esta prestación. Lo único es que la Seguridad Social va a indicar que tienen que ponerse al corriente de pagos para poderla percibir. La duración de la prestación será de un mes, aunque se puede prorrogar si el estado de alarma se prolonga y, por tanto, también el tema de la bajada de facturación. Y la cuantía será el 70% de la base de cotización que se ha tenido durante los 12 últimos meses, salvo en el caso de las personas que no hayan tenido la contingencia de cese de actividad, que en este caso simplemente se tendrá en cuenta el 70% de la base mínima de cotización para tener derecho a la prestación. Lo bueno que tiene es que no solo para aquellos autónomos que están facturando, sino que también puede ser para aquellos que sean, por ejemplo, administradores y que han realizado un ERTE. Estos también van a poder pedir esta prestación. Y ya pasamos a mi compañero Alberto para que explique el tema del ERTE de fuerza mayor y el ERTE convencional. Hola, buenas tardes a todos. Os voy a explicar un poco las diferencias, porque está habiendo un poco de caos en el día a día sobre las diferencias entre el ERTE por fuerza mayor y los ERTEs convencionales. La gente se está tirando por los ERTEs de fuerza mayor, pero no es una opción, no es una alternativa, sino que depende del tipo de empresa y actividad, tendremos que ir por un ERTE por fuerza mayor o por un ERTE convencional. Por hacerlo rápido y sencillo, los ERTEs por fuerza mayor solo los pueden hacer aquellas empresas que por su tipo de actividad han sido o bien prohibida la actividad en estos momentos o bien obligadas al cierre, ¿vale? Esas son las primeras actividades que tienen que ir por fuerza mayor. Luego han metido otra serie de actividades, que son aquellas que de manera no directa, pero de manera indirecta, se ven obligadas a cerrar. Con un ejemplo lo vemos muy claro, ¿no? Una empresa de limpieza no está obligada a cerrar, no, en los reales decretos no les han obligado al cierre. Pero si yo tengo una empresa de limpieza que solo presto servicios a restaurantes, mis clientes están cerrados y por tanto yo tengo que cerrar porque no puedo seguir prestando ese servicio de ninguna manera. Por tanto, yo también tengo la posibilidad de irme por un ERTE de fuerza mayor. Todas aquellas actividades que se están viendo reducida su producción, que es lo lógico y habitual en este momento, se tienen que ir por un ERTE convencional. Si te vas por un ERTE por fuerza mayor, hay que ser conscientes que puede ser que la autoridad laboral nos lo tire abajo, ¿vale? Entonces, los ERTE por fuerza mayor, aquellos cuya actividad está prohibida. O bien, de una manera u otra, es imposible prestar el servicio. Todos aquellos que no lo sean en ese caso, tendrán que irse ya a un ERTE convencional. Vamos a explicar unas diferencias ya procedimentales. Bien, lo primero de todo, ¿qué características comunes hay a los dos tipos de ERTEs? Se suspenden las relaciones laborales, tanto de empleo como de sueldo. Es decir, el empleador en este caso ya no tiene que pagar un sueldo y, por tanto, el trabajador no tiene que prestar su trabajo efectivo. No generan derecho a indemnización, ni un ERTE ni el otro, ¿vale? El trabajador queda la relación laboral suspendida, no tiene derecho a indemnización más allá que el desempleo. Es decir, el trabajador sí que va a tener derecho a la prestación por desempleo, todos en las mismas cuantías, ¿vale? No hay diferencias entre un ERTE por fuerza mayor o un ERTE convencional. Y, lógicamente, también se aplican independientemente del número de trabajadores. Es decir, yo tengo una empresa donde solo somos yo y un trabajador y me tengo que hacer un ERTE, independientemente que solo tenga un trabajador, como si tengo 100. Todas aquellas que quieran suspender los contratos tienen que acudir a un procedimiento de ERTE, bien por fuerza mayor o bien ERTE convencional. ¿Cuáles son las principales diferencias, no? La fuerza mayor, lo que hemos dicho,
pérdidas de actividad directamente producida por ese estado de alarma. Es decir, tengo una prohibición, no puedo prestar ese servicio o lo puedo prestar solo en determinados departamentos porque los otros me han obligado a su cierre. Bien, esas son las causas de la fuerza mayor. Convencionales, los típicos de toda la vida, son causas productivas, organizativas, técnicas o económicas. Es decir, puede ser que, lógicamente, a raíz del COVID-19 tenga alguna de estas causas, pero si no tengo una actividad que esté incluido dentro de lo que se considera como fuerza mayor, tengo que irme a un ERTE convencional. El tiempo también es relevante. La fuerza mayor, en este caso, hay que asociarla al estado de alarma, es decir, desde que yo tengo prohibido la apertura de mi negocio o de la realización de mi actividad. Por tanto, está vinculada a esa duración del estado de alarma. En este momento son 30 días. Si durase un mes y medio, será un mes y medio. En el momento que el estado de alarma decaiga y, por tanto, yo tenga la oportunidad de volver a abrir mi negocio, esas suspensiones del contrato dejan de tener efectos. Automáticamente volverán a estar dados de alta los trabajadores y al día siguiente deberán acudir al centro de trabajo. Yo, por tanto, como empresario, tendré la obligación de pagarles de nuevo y ellos de prestar el servicio. ¿Qué ocurre con el tiempo en aquellos ERTEs de carácter convencional? Bueno, pues estos se pueden adaptar mejor, es decir, ya no sé, es verdad que se va a vincular lógicamente a esa situación coyuntural del estado de alarma, pero sí que si hay un acuerdo con los trabajadores se va a poder ampliar un poquito más. Posiblemente cuando acabe el estado de alarma las empresas tarden tiempo en recuperar su actividad. Bien, el ERTE convencional te permite adaptar un poco más esas suspensiones de contratos a esa situación coyuntural que se va a producir una vez decaído el estado de alarma. Los efectos también tienen diferencias. Los de fuerza mayor pueden tener carácter retroactivo, desde el momento en que se cierra la actividad o no puedo prestar esos servicios. Es decir, si a esta semana yo presento un ERTE por fuerza mayor porque tengo un restaurante, resulta que yo no podía abrir ese restaurante desde el sábado anterior, es decir, desde el día 15 de marzo. Bien, yo podría aplicarme ese ERTE por fuerza mayor desde el día 15 de marzo, ¿vale? Tienen efectos retroactivos. ¿Qué ocurre con los ERTEs convencionales? Que no tienen esos efectos retroactivos. Yo podré aplicar esas medidas de suspensión de contratos desde el momento que finalice mi periodo de negociación con los representantes y llegue a un acuerdo y lo comunique a la autoridad laboral, o bien no llega a un acuerdo y decida unilateralmente establecer esas medidas. Hasta que no concluya todo el procedimiento de un ERTE convencional de negociación con la representación legal de los trabajadores, no podré aplicar esas medidas. Por tanto, hasta ese momento seguiré teniendo que pagar a mis trabajadores y ellos, en la medida que sea posible, deberán estar acudiendo a prestar servicios a la empresa. Bien, ¿cuáles son los procedimientos? También difieren, ¿vale? Hay diferencias muy claras, ¿no? El por qué se está yendo la gente o está intentando los de fuerza mayor. Rapidez y posibilidad de retroactividad. Los convencionales, en este caso, es verdad que el Real Decreto los ha flexibilizado un poco, pero lo único que ha hecho ha sido agilizar los trámites, ¿vale? Agilizar los periodos de negociación. Un ERTE por fuerza mayor simplemente es la presentación en este caso, cada comunidad tiene sus propios formularios, de un escrito, la necesidad de comunicarlo a mis trabajadores, que voy a solicitarlo en la suspensión de los contratos por fuerza mayor o a la representación legal de los trabajadores, si los tengo, ¿vale? Y a todo eso hay que adjuntarle un informe. Un informe, en este caso, va a ser lo principal para que nos acepten las ERTEs por fuerza mayor. Ese informe, si a mí me han prohibido, lo que comentábamos, si a mí me han prohibido abrir mi negocio, no puedo prestar esa actividad porque lo tengo prohibido por el Real Decreto, es claro, simplemente lo vinculo a que mi actividad es un restaurante, una restauración, yo tengo la prohibición de apertura. Ahí es claro. Pero ¿qué ocurre en aquellos que comentábamos que de causas indirectas? Ahí el informe adquiere especial importancia. Es decir, tenemos que ser capaces en ese informe técnico, con la aportación de la documentación que nosotros podamos aportar, de convencer a la autoridad laboral que al final mis causas también son de fuerza mayor. Lo que comentábamos, esa empresa de limpieza, yo tendré que decir en todo mi informe técnico quiénes son mis clientes, por qué han tenido que cerrar o por qué no les puedo prestar servicio, porque están cerrados por una situación de fuerza mayor y, por tanto, toda esa caída me implica indirectamente también a mí una fuerza mayor. Y todo eso lo tendré que argumentar con documentación, con correos de cancelación de los contratos mercantiles, etc. Una vez que está presentado, la Inspección de Trabajo va a tener 5 días para emitir un informe de carácter potestativo, es decir, lo puede emitir o no emitir. Ese informe nos dirá o bien que nos autoriza o bien que no nos autoriza a hacer la suspensión porque entienda que no hay fuerza mayor. Si no nos autoriza,
pues no queda más remedio que bien o impugnar, pero eso tendrá su tiempo, o bien irnos a un ERTE convencional. Si nos autoriza, perfecto, ya podemos comunicar a los trabajadores esas suspensiones de contratos por fuerza mayor y a la vez a la autoridad laboral de que lo vamos a llevar a cabo. Si no hay informe, silencio positivo. Entonces implica que nos lo están aceptando y, por tanto, podemos también llevar a cabo esas suspensiones. El ERTE convencional, por contra, conlleva un periodo mucho más largo. En un primer momento hay que hacer mucha más documentación, hay que hacer un informe técnico, igual que en el caso anterior, pero en este caso además hay que adjuntar una memoria, hay que establecer los criterios de afectación a los trabajadores, el por qué afectó a unos, por qué afectó a otros, por qué a uno le suspendo el contrato en un tiempo del 50%, a otros un 30%, etcétera. Todo esto habrá que explicarlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si no tenemos representación legal de los trabajadores, este periodo de negociación se va a ampliar todavía más, porque tengo que comunicar individualmente a todos mis trabajadores que quiero llevar a cabo un ERTE. En el momento que yo se lo comunique, ellos van a tener 5 días para poder elegir a los representantes que les van a representar en esas negociaciones con la empresa. Bien, en este caso, o bien los propios trabajadores se representarán a sí mismos, que serán 3 personas, o si no, serán los sindicatos. Esto a elección de los propios trabajadores. Esto se ha reducido en el Real Decreto del estado de alarma, que va vinculado al estado de alarma. Antes eran 7 días, ahora son 5. Pero bueno, tan solo son 2 días, ¿no?, de reducción. Una vez que ya tenemos los representantes que van a representar a nuestros trabajadores, empezamos un periodo de negociación. Ese periodo de negociación, previa comunicación a la autoridad laboral, va a implicar 7 días de negociación, donde habrá que intentar negociar de buena fe, con el fin de llegar a un acuerdo. En estos casos, lo que se ha hecho es reducir. Antes había 15 días máximo, ahora son 7, ¿vale?, durante el que dure el estado de alarma. Durante esos 7 días, si conseguimos llegar a un acuerdo, perfecto, porque automáticamente comunicaremos a la autoridad laboral y podremos ya empezar a ejecutar esas suspensiones. Si no se llega a un acuerdo con la representación legal de los trabajadores, la empresa tendrá potestad de decidir si quiere o no quiere continuar con esas suspensiones. Hay que ser conscientes de que no llegar a un acuerdo te va a implicar que posiblemente te lo impugnen en los juzgados y debido a la celeridad de tiempos con los que estamos jugando, será complicado poderlos defender. Es decir, un ERTE convencional, pues, en una situación normal, de normalidad, tardaríamos simplemente en preparar la documentación previa en torno a un mes. En estos casos lo estamos haciendo muy rápido, ¿vale? ¿Por qué? Por la celeridad de estos plazos y porque, lógicamente, nos come la situación. Entonces, hay que ser conscientes que la prioridad de las empresas tiene que ser llegar a un acuerdo en este periodo de consultas. Vale. Esto en relación un poco con los procedimientos. Luego tiene muchas peculiaridades, pero bueno. ¿Cuáles son los efectos de los ERTEs en los trabajadores? Por un lado, se les reconoce la prestación por desempleo, ¿vale?, aunque carezcan de periodo de ocupación cotizada necesaria. Esto ha sido una de las novedades que se han establecido. Antes necesitabas tener lo que se llaman periodos de carencia, es decir, tenías que tener una serie de periodos cotizados para tú tener derecho a acceso al desempleo. Bien, todas aquellas suspensiones que vayan vinculadas a los ERTEs, bien por fuerza mayor o convencionales, pero vinculadas a la situación del estado de alarma y del COVID-19, tendrán derecho a la prestación por desempleo independientemente del tiempo cotizado. Por otro lado, tampoco les va a computar esos periodos para posteriores prestaciones por desempleo. Hasta ahora, tú si cobrabas una prestación por desempleo, se te iba descontando de tu bolsa personal, ¿no? Ahora, el tiempo que cobren estas desempleo durante el tiempo que dure el estado de alarma y el COVID-19, no se computará ni se restará de esos periodos de desempleo que tenga cada uno. Y por otro lado, estos periodos también se van a tener efectivamente cotizados. Independientemente de que tengamos los contratos suspendidos, a efectos de los trabajadores no les va a perjudicar de cara a los periodos de cotización. Por último, lo que se establece también en este caso ha sido una exoneración por parte de la Tesorería General de Seguridad Social en relación con el abono de las cuotas empresariales durante los momentos de suspensión de los contratos. Estas bonificaciones solo son para los ERTEs llevados por fuerza mayor, ¿vale? Todos los ERTEs convencionales no tienen estas bonificaciones. Los ERTEs por fuerza mayor sí. Y en este caso diferencia si tienes menos de 50 trabajadores a 29 de febrero o tienes más. En caso de que tengas menos, se bonifica la totalidad. Si tuvieras más, se alcanzará hasta el 75% de la aportación empresarial, ¿vale? Y esto también va vinculado a que una vez que finalice el estado de alarma y vuelvas a reactivar a todos los trabajadores en sus contratos, tendrás que estar 6 meses sin despedir a nadie. Es decir, tendrás que mantener tu empleo, tu nivel de empleo en la empresa. Si despides a alguien, entendemos, tampoco está muy bien redactada la cláusula, pero entendemos que declarándose la despido,
ya tendrás que devolver estas bonificaciones que has tenido derecho durante el estado de alarma. Esto es un poco las diferencias de estos dos tipos de procedimientos y en cualquier caso, cualquier pregunta, estaremos encantados de responderla. Ahora mi compañero Jordi Roca nos dará las claves sobre la movilidad internacional. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Alberto. Bueno, vamos a hablar muy brevemente del impacto que tiene la situación a efectos de extranjería y movilidad internacional. Vamos a comentar 3 aspectos. Vamos a comentar la situación fronteriza y vamos a comentar 2 de los aspectos que mayor impacto tienen en extranjería. Disculpa, Jordi, nos están comentando y es verdad que no te escuchamos bien. ¿Me escucháis mejor ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, había comentado que íbamos a hablar en extranjería solo de 3 aspectos: del impacto que puede tener la suspensión de plazos y el cierre de las oficinas de atención al público, y por otra parte de la situación de fronteras, y es a lo que voy a introducir ahora mismo. Bueno, en el contexto de la Unión Europea y en concreto del espacio Schengen, supongo que ya todo el mundo sabe, tenemos la frontera exterior de la Unión Europea cerrada. Esto significa que solo pueden entrar a la Unión Europea aquellos que son nacionales del espacio económico europeo, etcétera. Los británicos, que no siendo miembros de la Unión Europea, pues hay un periodo de transición hasta 31 de diciembre, y aquellos que ya son residentes legales, es decir, o bien ciudadanos extranjeros con permisos de residencia, o bien familiares de comunitarios que pasan a tener el derecho de estancia y de residencia. De estos extranjeros con permisos de residencia es importante indicar que aquellos que no tengan un permiso de residencia que derive directamente de la directiva europea, como pudiera ser la larga duración UE o tarjeta azul UE, solo podrán entrar en Schengen si lo hacen a través de España, cuando su autorización de residencia está concedida en España. Para el resto, independientemente del puerto de entrada, del aeropuerto de entrada a Schengen, podrán circular hasta España. Mencionar que algunos de los países de la Unión Europea, no solo por la parte de frontera externa, sino que también han cerrado internamente sus fronteras. Es el caso de Chipre, de República Checa, de Dinamarca, de Lituania, de Polonia, Eslovaquia, y las previsiones es que este grupo aumente. Finalmente, ¿qué ocurre con aquellos ciudadanos extranjeros que están dentro de España y dentro de la Unión Europea también, dentro de Schengen, en situación de estancia? Es decir, que han llegado en un viaje de negocios o un viaje de turismo. Aquellos extranjeros en esta situación que no puedan regresar a su país como consecuencia de la situación nacional e internacional derivada del coronavirus, el plazo de estancia, que puede ser o bien en aquellos nacionales que vienen de países para los que se necesita un visado de entrada y en el visado aparece un plazo, o normalmente coincidente con la fecha de estancia prevista, 15 días, 30 días, o aquellos nacionales de países cuyos nacionales no precisan visado y que en principio tienen una autorización de estancia de 90 días en un periodo de 180 días, en los casos en los que no puedan retornar a su país de origen, se interrumpen los plazos de estancia y podrán estar hasta que cambien las condiciones de viaje. Bien, tema suspensión de plazos. Este es un apartado especialmente relevante porque la gran mayoría de permisos de trabajo que se tramitan actualmente en España lo hacen amparándose en la Ley 14 del 2013, la Ley de Emprendeduría,
son los famosos altamente cualificados, residencia para inversores, para emprendedores, traslado empresarial, autorización de prácticas, etcétera. Todas estas autorizaciones de residencia, sus solicitudes, tienen la característica importante de un silencio administrativo positivo, que significa que transcurridos 20 días hábiles desde la solicitud, se puede entender la solicitud como estimada, como aprobada. Bien, este plazo queda suspendido. Esta es la cruz un poco de la medida. La cara de la medida, la parte positiva, es que, primero, y es importante decirlo, a día de hoy siguen resolviendo expedientes, no es que se haya quedado paralizada la administración, ni mucho menos, siguen llegando resoluciones, siguen llegando requerimientos. En cualquier caso, el criterio que va a utilizar, en este caso el Ministerio, para las solicitudes que se incluyan dentro del 14-2013 es que no denegarán en ningún caso ninguna solicitud. Es decir, o bien la solicitud está para ser aprobada y en el momento en el que la carga de trabajo se lo permita vayan emitiendo las aprobaciones de las solicitudes, o bien estará requerida y en ese caso tampoco contará el plazo límite para aportar la documentación requerida, o bien habrá propuesta de denegación y en ese caso no emitirán, paralizarán la resolución y se suspenderá el plazo de interposición de recursos precisamente para no causar indefensión. Por la parte de la atención al público de las oficinas de extranjería, de nuevo tenemos la cruz y es que quedan suspendidas toda actividad, a no ser que haya un criterio muy claro de emergencia que pudiera dar lugar a alguna tramitación, pero en principio no habrá queda suspendido el plazo para tramitación de tarjetas, de pasaportes, de autorizaciones de regreso, etcétera, etcétera. La parte positiva es que en todos aquellos trámites de solicitud inicial, renovaciones, etcétera, que previamente se exigía la comparecencia, pues pudiera ser, por ejemplo, del representante legal de la empresa o del propio interesado, pues estas solicitudes se podrán tramitar electrónicamente. Y esta, en principio, no están limitando a ningún caso. Vale la pena recordar que el trámite de huellas y de tramitación de la tarjeta es un trámite que es exigido, pero que no implica que los trabajadores y las trabajadoras extranjeras puedan iniciar su prestación de servicios si se encontrasen en la situación en la que la empresa puede hacerlo. Todos estos criterios han sido clarificados en una comunicación que envió el Ministerio y hay algunos casos que esta comunicación no clarifica. Hemos puesto aquí 3 ejemplos que creo que son apropiados al momento que vivimos, que ocurre con un trabajador extranjero que tenga una autorización de trabajo vigente vinculada al ejercicio efectivo de la prestación laboral, como es el caso del altamente cualificado, y que la empresa le implique un ERTE por fuerza mayor y se suspende la relación laboral. Esa persona en principio no está trabajando. De la lectura literal de la ley se entendería que ya no tiene autorización de residencia. Queremos pensar que en el marco de la actitud que está haciendo la Administración de no perjudicar, debemos pensar que en algún momento se clarificará que esta situación no implica la pérdida de la condición de residente legal, pero no está por escrito y nosotros lo hemos solicitado y estamos a la espera de que desde la Secretaría de Estado se nos notifique por escrito cuál será la situación de estos trabajadores extranjeros. Y nada más, hemos añadido un anexo que recoge los principales hitos legislativos, por así decirlo, Real Decreto Ley, Real Decreto que se han venido publicando, para que aquellos de vosotros que podáis tener un interés en analizar más en detalle, pues tengáis la referencia.
Ahora podéis irnos enviando las preguntas, ya tenemos algunas, pero podéis seguir enviando y las que nos dé de tiempo en nuestros 30 o 40 minutos las responderemos. Y si no, al final hay una encuesta en la que podréis dejar también vuestras dudas si alguna no nos da tiempo. A ver, la primera que nos ha llegado nos dice lo siguiente. Para hacer el ERTE, ¿puede ser de una parte de los empleados o tiene que ser de todos los empleados? Sí, mira, os respondo. El ERTE no tiene por qué ser de todos los empleados, ¿vale? No tiene por qué ser la totalidad de la plantilla. Es más, no tienes obligación de suspenderles, puedes disminuirles la jornada. Lo que pasa es que vas a tener que explicar los criterios de afectación, por qué a unos sí y a otros no, ¿vale? Entonces, no es necesario que sean todos, pero vas a tener que dar las explicaciones oportunas a la autoridad laboral de por qué. Un ejemplo muy claro, ¿no? Es, oye, yo tengo 2 departamentos, uno se dedica son comerciales puerta a puerta y no puedes salir a la calle porque a día de hoy está prohibido y no hay locales comerciales a los que acudir, y luego tengo otro departamento que puede teletrabajar. Oye, el departamento que tiene que hacer comerciales puerta a puerta podría hacerles en este caso un ERTE por fuerza mayor. A los otros, lógicamente, no voy a tener esa facultad. Entonces, por tanto, la respuesta es que sí puedes hacerle solo a una parte proporcional de la compañía, no a todos. Vale, nos llega otra en la que nos comenta lo siguiente. ERTE de fuerza mayor. Finaliza el estado de alarma, pero la actividad por esa causa está suspendida hasta final de año. Calendario deportivo, liga y competiciones. ¿Puede ampliar la duración del ERTE? En ese caso habrá que ver hasta qué punto, bueno, esas suspensiones se producen por una cuestión o por una decisión gubernamental o por una mera situación de personal de la compañía, en este caso, que quien organiza la competición es decir, si la decisión viene por las autoridades sanitarias o autoridades gubernamentales, tendrás la posibilidad de extender o de presentar otro ERTE por fuerza mayor. Si no, en este caso, si viene por decisión propia, ya tendrás que ir a un ERTE de carácter convencional donde habría que seguir los procedimientos propios tasados de toda la vida. Tenemos otra que nos dice, hola a todos, ¿qué podemos hacer si la actividad de nuestra empresa continúa, pero ahora bajo el modelo de teletrabajo? Todos los empleados han firmado documentos de PRL, checklist y formación, pero tenemos un empleado que por razones de alergias de su cónyuge y además de su vivienda no cumple los requisitos para teletrabajar y no puede cumplir con su trabajo. Empleado ha aludido que no cuenta con espacio para poder teletrabajar ya que vive en un estudio que no cumple con los requisitos. La empresa ha puesto a su disposición del empleado el ordenador y el resto del material para poder teletrabajar. No así mobiliario. Tampoco cuenta con conexión a Internet. Se le ha ofrecido con carácter excepcional que se le abonaría y solo para dar respuesta a esa solución excepcional. El empleado tiene un contrato temporal y lo que tenemos previsto es que cuando llegue la fecha de finalización de dicho contrato, finalizar la relación laboral. ¿Tenemos alguna otra opción? En principio, lo que respecta a la prevención es que estáis poniendo todas las medidas. Tampoco va a entrar inspección ahora mismo a analizar punto por punto todo. Lo que se trata es de que la empresa ponga medidas para que el trabajador pueda trabajar. En este caso, habéis cumplido con ellas, os habéis interesado, habéis pasado el cuestionario de autoevaluación, incluso se le ofrece al trabajador pagarle el acceso a Internet. No, en principio no tiene más medidas. Otra opción es que pactaras vacaciones con él o algo similar, pero ahora mismo no hay nada más porque es una situación completamente excepcional. Tenemos otra que nos dice, he iniciado un ERE por fuerza mayor y durante este periodo finaliza el contrato de un trabajador eventual. ¿Cómo se gestiona esta situación? A ver, durante el tiempo que esté el ERTE, ese contrato va a estar suspendido. Es decir, ni lo puedes finalizar hasta que no se reactive. En el momento que se reactive, pues lógicamente volveremos a la situación anterior. Si era un contrato temporal, vinculado a una causa temporal, pues le finalizarás de la manera que lo habrías hecho previamente. Hasta entonces va a estar suspendido el contrato y, por tanto, no hay nada que hacer al respecto. Si un empleado me indica que ha estado en contacto con una persona al que días después le han diagnosticado el virus, ¿cuántos días han debido de pasar en el contacto para poder proceder con la cuarentena si no muestra síntomas? ¿Cómo podemos estar seguros de la veracidad de esta información?
Si un empleado se encuentra indispuesto en el trabajo, ¿cómo se debe proceder si los síntomas son similares a los que indican el virus? Aquí los únicos que pueden establecer una cuarentena son los servicios de salud. No puede establecerlo nadie. Lo único que puede hacer la empresa es tomar medidas preventivas y mandar al trabajador a su casa. Ahora mismo, con el colapso que hay con el Servicio Público de Salud, es imposible que se pueda requerir que haya una prueba con fecha fehaciente de hoy para saber si el trabajador está recuperado, si realmente tiene esos síntomas y, por tanto, tiene el virus o no. No se puede exigir como tal. Lo único que puede hacer la empresa es tomar las medidas preventivas de ofrecer teletrabajo, pero no puede hacer nada más. Lo que sí que se le puede exigir al trabajador es que si se encuentra mal y se va a casa, que le den un parte médico, pero será con efectos retroactivos lo más probable. Ahora mismo, cuando se habla con los servicios médicos, lo que se dice es si el trabajador no presenta estos síntomas, probablemente la atiendan con unos días a posteriori, pero la atenderán y ya le darán ese parte de baja. Buenas tardes. Se ha hablado que las empresas referentes a la venta de hidrocarburos no podían hacer ERTE por fuerza mayor. En el Real Decreto no aparece la obligatoriedad empresa de tener abierta y las ventas han caído más, del 80% a cero las cafeterías y los lavabos. Mantener una plantilla de 24 horas de 12 personas es insostenible y los plazos de un ERTE normal condenaría a despidos ineludiblemente. ¿No veis que en estos casos el ERTE por fuerza mayor? A ver, esto es lo que comentábamos antes y es lo que muchos abogados laboralistas hemos reclamado durante este tiempo, que al fin y al cabo, todas aquellas empresas que no se puedan acoger a un ERTE por fuerza mayor tienen que ir por un ERTE convencional y en ocasiones los plazos te están implicando ya una demora a la hora de poder llevar a cabo la ejecución de la suspensión de los contratos que posiblemente ponga una situación especialmente problemática a muchas empresas. Pero no queda más remedio que ahora, a día de hoy, con lo que tenemos, aquellas empresas que no se pueden acoger a un ERTE por fuerza mayor tengan que aplicar el ERTE convencional, en este caso, con los periodos y plazos que hemos comentado previamente. Tenemos otra que nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa con el registro de la jornada laboral en caso del teletrabajo? Se aplica igual, es decir, no ha decaído las obligaciones de la empresa y en este caso el registro de jornada se sigue aplicando en toda su... El registro de jornada, basándote en unos turnos en tu oficina y lógicamente ahora la gente está teletrabajando, tendrás que o bien preparar otras herramientas que permitan que permitan en este caso registrar la jornada vía telemática o bien que los trabajadores vayan completando una hoja donde vayan determinando las horas que realizan al día, etcétera. Es decir, te tienes que adaptar a la situación, no hay otra. El registro de jornada sigue vigente. ¿Es aconsejable, para dar mayor justificación a la solicitud por fuerza mayor, dejar en activo a algún trabajador aunque sea con reducción de jornada? Depende, ni es aconsejable ni deja de serlo. Depende de la situación particular de cada empresa y de cómo tenga estructurados los departamentos y las funciones que hagan sus trabajadores. ¿El periodo de 6 meses en los que no se puede despedir es salvable por la empresa pagando los importes de las cotizaciones empresariales exoneradas en el ERTE por fuerza mayor? A ver, la disposición adicional sexta no establece tampoco consecuencias del despedir en esos 6 meses. Lo que pasa que la interpretación que estamos haciendo casi todos los abogados va en ese sentido, porque realmente lo que te bonificas son en este caso las cotizaciones ante las suspensiones. No sabemos si en un momento dado establecerán algún tipo de consecuencia adicional. Si no, si simplemente son la devolución de las bonificaciones, pues posiblemente pudieses despedirse y devolver las bonificaciones. Pero a día de hoy, la verdad que tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Lo habéis comentado, pero no me ha quedado claro. En el caso del ERTE de fuerza mayor, ¿la empresa debe solo comunicar la solicitud e informe a la representación o debe de negociarlo con ellos? No, en fuerza mayor no se negocia. En fuerza mayor solo se comunica la intención de llevar a cabo la suspensión de los contratos por fuerza mayor. Si la autoridad laboral te lo admite o en 5 días no dice nada, la potestad de hacerlo es de la empresa, pero no se negocia en los de fuerza mayor. Solo se negocian los convencionales. ¿Puede aplicarse ERTE a trabajadores de baja y a delegados sindicales, tanto reducción como suspensión? A los empleados que están de baja realmente tienen el contrato en la misma situación de la suspensión. Nosotros estamos recomendando incluirlos a todos por si
en un momento dado les dan de alta en medio de la situación del estado de alarma, pero en principio aquí difieren un poco las interpretaciones que está haciendo la gente. Nosotros recomendamos meterlo porque es preferible tenerlos dentro y luego si se da de alta automáticamente que se acojan a la suspensión. ¿Podríamos aplicar al ERTE de fuerza mayor si nosotros en España tenemos una plantilla de administración y venta por escuelas que se encuentran en Suiza, Francia, Alemania y han cerrado las puertas del 19 de abril al 26 de abril? Si tu negocio está vinculado directamente a la educación, que en este caso están cerradas las escuelas, entendemos que lógicamente lo podrías llegar a hacer, pero hay que ver exactamente qué tipo de negocio tienes y cómo lo estás aplicando en relación con esas relaciones internacionales con los otros países y ver si en esos países lo pueden llevar a cabo o no la apertura de escuelas, que lo desconozco, la verdad. ¿Cómo se calcula la prestación por desempleo que va a recibir el trabajador en ERTE convencional, tanto suspensión total como el 50% de la jornada? En principio, la propia página del SEPE tiene un cálculo automático para calcular la prestación. El cálculo de la prestación no es algo sencillo, ya que se tiene que comunicar las bases de cotización de los últimos 180 días. Es uno de los pasos del ERTE que tienes que hacer una vez ya está aprobado, tienes que comunicarlo al SEPE. De todas maneras, en la propia página se puede ver si es un ERTE de reducción, será una parte proporcional de la prestación que le correspondería al 100% de tener el contrato suspendido. Si el contrato está suspendido al 100%, simplemente la propia página web te establece, en función de tus bases de cotización, el cálculo que es. Pero vamos, aproximadamente la prestación son unos 1.200 euros en bases máximas y con hijos a cargo. ¿Se puede obligar a los trabajadores a tomar vacaciones en periodos de baja actividad para evitar el ERTE? Las vacaciones no se puede obligar a los trabajadores a cogerlas. Se tiene que hacer por acuerdo. Nunca de manera unilateral por parte de la empresa se puede obligar a los trabajadores. Para habilitar el permiso de paternidad, el trabajador, ya que el INSS está cerrado, ¿cómo se puede realizar? Se puede hacer por medios telemáticos y también se van a facilitar medios telefónicos. Ahora mismo todavía no están bien habilitados, pero sí que es verdad que está previsto que lo hagan. De hecho, igualmente pasa lo mismo con el SEPE en caso de pedir la prestación por desempleo. Se va a poder hacer telefónicamente. Sobre la prestación por cese de actividad y de autónomos por bajada de ingresos del 75%, ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo y cuándo se gestiona? ¿Y si el autónomo lleva menos de 6 meses de alta? Si el autónomo lleva menos de 6 meses de alta, la prestación será el 70% de la base mínima. La manera de demostrarlo se tiene que demostrar a través de la facturación. Es lo que va a pedir la Seguridad Social. Demuéstrame que tu facturación en los últimos 6 meses, si es lo que has estado de alta, ha sido X y que a 31 de marzo te ha disminuido en ese 75%. Todos los empleados trabajan desde casa desde hace una semana. ¿Tienen que firmar algún documento adicional? Se recomienda que haya un pacto de teletrabajo, pero sí que es verdad que al estar regulado en el Real Decreto, que es una medida excepcional por parte de la empresa, no sería necesario. Lo que sí que se tendría que hacer es el tema del control horario, como bien comentaba antes el compañero. ¿Se pueden prorrogar los plazos para pagar la seguridad social si no hay ERTE? Es decir, en caso normal, como pasa en fiscal. En principio no hay nada previsto en cuanto a la prórroga de pagos de seguridad social. De momento no hay nada y no hay nada aprobado. Por tanto, estamos en las mismas. Dentro de una semana, dentro de 2, pues a lo mejor se ha publicado algo, pero de momento no. Pues por el momento no nos han llegado más preguntas. Mira, justo ahora, si en estos minutos llega alguna más, las pasamos, si no lo daremos por finalizado. Ahora mismo nos han escrito una de, ¿el escrito para los trabajadores tiene que ser firmado por cada uno de ellos? Con el escrito entiendo que sería de teletrabajo. Sí, debería ser firmado por cada uno de ellos. Al final son acuerdos individuales. Vale, pues ahora sí, no nos ha llegado ninguna pregunta más. De todos modos, si a alguien se le plantea alguna pregunta más, en el cuestionario que ahora se habilita al final, podéis dejar vuestras preguntas e intentaremos dar respuesta a todas ellas. Muchas gracias a todos y ha sido un placer poder haber tenido este webinar con todos vosotros esta tarde.